Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar patrocinado por FBI Equipments y Optopol. Es un gusto para nosotros en estos tiempos de cuarentena que donde quiera que estén ahorita de Latinoamérica nos estén acompañando. Muchísimas gracias. Es un honor para mí presentar el día de hoy a mis compañeros, maestros y amigos que nos van a acompañar y van a dar unas excelentes pláticas para entender mejor, aprender, interpretar, conocer más acerca del OCT estructural y el angio-OCT. Con gusto les quiero presentar a la doctora Rosa Garnica Hayashi. Ella es oftalmóloga con alta especialidad en retina y vitrio, egresada del Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana y actualmente es nuestra vicepresidenta de la Asociación de Oftalmólogos del Estado de Querétaro. Bienvenida, Rosy, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. También quiero darle la bienvenida al doctor Antonio López Bolaños, también oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio. Él está actualmente como adscrito del Departamento de Retina y Vitrio del Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Toño. Es un placer y un honor poder estar contigo en este webinar. Y al doctor Emiliano Fulda Graue. Él también es oftalmólogo con alta especialidad en retina y vitrio, así como un año de oncología ocular en Europa. Actualmente también trabaja como adscrito en el Instituto Oftalmológico Conde de Valenciana y también atiende los casos de oncología en el Hospital Español. Sean todos bienvenidos, todos formamos parte de la Asociación Mexicana de Retina. Yo soy la doctora Jimena Mira y también oftalmóloga y con retina y vitrio. Así que bueno, pues para no quitarles más su tiempo, también a mis ponentes, quisiera darles más o menos cómo va a estar la línea del tiempo hoy. Vamos a iniciar con el doctor Antonio López Bolaños con una introducción del OCT. El doctor Antonio López Bolaños es de los primeros en utilizar la tecnología de Optopol en México y nos va a dar una breve introducción, así como casos clínicos de OCT estructural. Posteriormente, la doctora Rosa Garnica nos hablará de cómo interpretar un OCT estructural que es indispensable para poder posteriormente entender y complementarlo con un angio-OCT, que ahí su servidora dará esta charla. Y vamos a terminar con el doctor Emiliano Fulda, con casos clínicos prácticos de angio-OCTA, y al final vamos a dar algunos consejos, algunos trucos y a contestar algunas dudas que ustedes tengan con respecto al OCT y al angio-OCT. Pues a continuación les dejo con el doctor Antonio López Bolaños con la introducción del OCT. Muchas gracias y bienvenido. Ok, Jimena, tienes que dejar de compartir para que pueda entrar. Ok. Bien. Hola a todos, gracias por conectarse con nosotros. Y entonces vamos a empezar a ver lo que deberíamos de saber respecto a la tomografía óptica coherente de la mácula. Y viene la pregunta, ¿por qué saber interpretar una tomografía de la mácula? Bueno, recuerden que tenemos que confirmar varios diagnósticos que hacemos en la clínica. Tenemos que también determinar el pronóstico de la patología de nuestro paciente y también, por último, llevar a cabo algún tratamiento establecido para la patología que tiene nuestro paciente. ¿Desde cuándo tenemos esta tecnología? Bueno, esta tecnología está desde el 1971, pero lo más importante es que desde el año 2008 tenemos ya los tomógrafos que actualmente estamos manejando, como el de dominio espectral. En el 2012 apareció ya el Switch Source o de láser de barrido, y posteriormente ya se desarrolla en el 2014 la angiotomografía. Ustedes pueden observar varias imágenes en la porción inferior de la diapositiva, la cual ven ustedes cómo se ha ido mejorando la calidad de la imagen, la posibilidad de diferenciar estructuras y, bueno, al final un OCTA. Entonces, ¿cuántos tipos de tomógrafos hay respecto a las imágenes que estamos observando? Entonces, son dos grandes bloques. Uno, el de arriba, es el estructural o el llamado OCTB o bidimensional, y la angiotomografía u OCTA.
¿Cómo se adquiere la imagen? Para fines prácticos no les voy a hablar respecto a física ni grandes cosas así que nos aburrirían, pero en dos bloques tenemos el OCT de dominio de tiempo y el SOT de dominio Fourier. El OCT de dominio Fourier lo podemos dividir en del dominio espectral y el switch source o del láser de barrido. Pero para fines prácticos todos los OCTs funcionan con una luz coherente que va a incidir sobre el globo ocular, sobre las estructuras del globo ocular, y dependiendo de las características de estas estructuras es que vamos a tener, se va a reflejar esta luz, y esta luz va a ser captada ya sea por un espectrómetro o por un detector y va a producir la imagen que todos conocemos. Ahora bien, en esta tabla es importante que se fijen sobre todo en el OCT de dominio espectral y en el de fuente de barrido o de láser de barrido, y esto es importante porque entonces aquí tenemos las diferencias. La luz de tipo coherente que produce el de dominio espectral es un diodo de 840 nanómetros, a diferencia del de barrido, el cual es 1050 nanómetros. Si ustedes observan, se ve la rapidez del scan, o sea, cuántos A-scans se presentan por segundo en una y otras tomógrafo, pero lo más importante es que ustedes pueden observar aquí la resolución tanto axial como transversal. ¿Y qué estructuras podemos observar? Desde el vítreo posterior cortical hasta la esclera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que pasa es que en un inicio, con las posibilidades de la luz coherente que produce cada uno de ellos, el de dominio espectral tenía la deficiencia de que no podíamos observar bien la coroides y la esclera. Y en el de fuente de barrido era al revés, no podíamos observar adecuadamente el vítreo cortical posterior. Pero todo esto se ha modificado, todas las compañías han cambiado los software y por lo tanto hay un empate técnico entre una tecnología y la otra. O sea, prácticamente son iguales. Entonces, ¿cuál es el mejor tomógrafo? Pues hay muchas marcas, ustedes pueden observarlas aquí y muchos más. Pero aquí lo importante es que no nos dejemos llevar por las casas comerciales y por el desarrollo tecnológico tan importante que ha habido, en el cual nosotros creemos que porque es más nuevo el tomógrafo, es mejor que el previo. No es así. ¿Qué tomógrafo es el mejor? Es el tomógrafo que nos puede permitir aplicarlo a nuestras condiciones, al mundo real, a la vida real, a nuestro diagnóstico clínico, y de acuerdo a eso, la facilidad con la que nos pueda ayudar a tomar decisiones en los pacientes. Tenemos, por ejemplo, el Optopol, el Revo, el que en una sola máquina pues podemos realizar tomografía de córnea, paquimetría, podemos ver el ángulo iridocorneal, podemos hacer tomografías de nervio óptico, células ganglionares, podemos hacer una biometría, una topografía corneal y también un OCTA o angiotomografía. De aquí que también además la facilidad de este tipo de, de tecnología, la máquina habla, si ustedes la pueden escuchar. Y bueno, es rapidísimo la toma del estudio. En este momento tiene un eye tracking que permite seguir al ojo del paciente. Vean ustedes desde esa orden que le da el paciente, 5 segundos y está tomado el tomógrafo. Y entonces de aquí vamos a partir ya de esta explicación a la patología. Recuerden que la clínica siempre predomina y ahora viene lo difícil de este curso, que es interpretar las imágenes. Gracias. Muchísimas gracias, Toño. Muy bonita presentación, como siempre. Y ahora pues vamos a darle paso a la doctora Rosa Garnica. Ella nos va a compartir su experiencia como retinóloga, cómo interpretar un OCT B o estructural macular. Adelante, Rosy, muchas gracias. Hola, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de cómo interpretar una tomografía óptica coherente macular normal. Pero déjenme hacer un pequeño paréntesis y contarles una anécdota. Cuando estudiaba medicina, el profesor de radiología nos decía, en la imagenología hay 2 pasos importantes que hay que cumplir. El primer paso es lograr entrenar a nuestro cerebro y a nuestros ojos para identificar qué es lo normal. El segundo paso será identificar e investigar todo aquello que se separe de la normalidad y probablemente ahí encontraremos la respuesta. Si además lo hacemos de forma ordenada, evitaremos pasar por alto ciertas cuestiones que serán importantes.
Este consejo que me daba el profesor de radiología no deja de poderse aplicar en la tomografía. Pues demos el primer paso y abramos esa ventana en el entendimiento de la tomografía óptica coherente macular. Nos dicen que la tomografía óptica coherente macular es una interpretación histológica en vivo de la retina. Y a más de uno, al principio, les será difícil empatar esos conceptos histológicos con los conceptos tomográficos, fusionarlos y llegar al diagnóstico. Entonces, vamos por pasos. Si nos dicen que es una interpretación histológica de la retina, nos vemos obligados en repasar la histología de la retina. ¿Cuáles son las células que conforman la retina? Hay un complejo vertical de células, que ese complejo vertical es el encargado de recibir y transformar esa información. Entonces, ese complejo vertical está compuesto por los fotorreceptores, llámese conos o bastones, las células bipolares, que como su nombre lo dicen, en dos sinapsis, una con los fotorreceptores y otra con las células ganglionares. Y ya está, ese es el complejo celular vertical. Ahora, el complejo celular horizontal está encargado de propagar esa información de los complejos verticales. Y tenemos, entonces, las células horizontales que van a hacer sinapsis con los fotorreceptores y con las células bipolares, y tenemos las células amácrinas que hacen sinapsis con las bipolares y con las células ganglionares. Todo este complejo neuronal va a estar intercalado entre ellos las células gliales que se llaman células de Müller. Ahora bien, ¿cuáles son las 10 capas de la retina que debemos de identificar histológicamente y también debemos de identificar tomográficamente? Se acordarán que hay capas nucleares, hay capas plexiformes, hay capas limitantes, pero ¿cómo se conforman estas? A ver, la capa nuclear es la agrupación de núcleos, por ejemplo aquí de los fotorreceptores, que serían la capa nuclear externa. Y la aglomeración de los núcleos de las células bipolares, células de Müller, horizontales y amácrinas, constituirían la nuclear interna. Las capas plexiformes, como su nombre lo dicen, son la capa de axones. Y entonces serían los axones de las fotorreceptores, de las bipolares, de las horizontales, que serían la plexiforme externa. Y la plexiforme interna, los axones de los bipolares, células ganglionares y células amácrinas. Por último, las limitantes son las patitas de las células de Müller, las porciones apicales de las células de Müller, tanto interna como externa. Y ahora por orden, ¿cuáles son las 10 capas? Bueno, epitelio pigmentario, fotorreceptores, limitante nuclear plexiforme externa, nuclear plexiforme, y ahí células ganglionares, fibras nerviosas y limitante interna. Cuando estudiaba, tenía mis claves mnemotécnicas y aquí yo aplicaba la de luz no percibe luz. Es solamente una clave mnemotécnica para tenerlo rápido. Ahora bien, ya estamos bien entrenados en la histología, pero ahora vayamos a poner esos conceptos histológicos con los tomográficos. Cualquier tomógrafo, sea de los viejitos o sea de los que actualmente tenemos, su común denominador es que el tejido es estimulado mediante una luz coherente. La luz coherente, a diferencia de la luz incoherente, es una luz que tiene la misma longitud de onda, la misma amplitud, la misma energía, la misma orientación, y eso hace que sea una luz predecible. Si el tejido va a ser estimulado por un haz de luz, entonces tenemos que ir a recordar cuáles son las propiedades ópticas del tejido. Hablamos de absorción cuando un tejido se queda con esa luz, no refleja la luz. Hablamos de dispersión cuando un tejido, cuando un haz de luz incide sobre un tejido y este refleja con un ángulo diferente al ángulo inicial. Y transmisión es cuando esa luz es capaz de atravesar todo el espesor del tejido.
Una vez entendiendo estas propiedades, entonces viene otro concepto muy importante, que es la luz reflejada. ¿Por qué es muy importante? Porque es lo que va a medir los tomógrafos. Y ahí es cuando nosotros vamos a hablar, al momento de interpretar una tomografía, de hiperreflectividad o mediana reflectividad. Entonces, la luz reflejada es la luz dispersada en dirección totalmente opuesta a la inicial. Y puede ser, como ya dijimos, a través de sus propiedades de absorción o de transmisión, va a reflejarse en igual o menor cantidad. Otro punto importante que hay que tener en cuenta en los tejidos es que cuando un rayo de luz atraviesa un complejo celular y este complejo celular es paralelo a la luz, va a transmitirse con gran facilidad como pasara en el complejo celular vertical. Pero si la luz encuentra un tejido que es perpendicular a su trayectoria, entonces se va a reflejar, no va a poder ser transmitido. Y es por eso que la capa de células ganglionares y la capa del epitelio pigmentario son hiperreflécticas. Ahora, traspolemos ya los conceptos tomográficos con los conceptos histológicos y veamos. Las capas de los núcleos van a absorber la luz y es por eso que se comportan como capas hiporreflécticas. Y las capas de las capas plexiformes y los fotorreceptores las vamos a ver como componentes hiperreflécticos. Ahora sí, veamos una tomografía. Siempre cuando vean una tomografía, como decía, háganlo con orden. Primero vayan a la interfase vitroretiniana, luego a la neuroretina y luego, por último, a la interfase retinocoroidea. ¿Qué le tenemos que ver a la interfase vitroretiniana? Bueno, lo normal es ver una hialoides, que esta puede estar adherida, parcialmente adherida o desprendida. Y en los aparatos que en la actualidad tenemos, podemos ver más allá y podemos ver hialoidosquisis o inclusive islas vítreas. Ahora bien, la neuroretina, ahora se va a tratar de encontrar estas capas que ya acabamos de describir. Bueno, las capas limitantes van a verse como estas bandas hiperreflécticas, las más delgaditas en la parte interna y en la parte externa. Las capas nucleares, como ya dijimos, van a ser hiporreflécticas, van a ser esas dos bandas hiporreflécticas en la neuroretina. Las plexiformes van a ser estas capas hiperreflécticas, como ya hablábamos, y en la plexiforme externa, en el área foveolar, debido a que las células se acuestan, se llamará capa de Henle. En cuanto a las células ganglionares, que son muy importantes, sobre todo en glaucoma, bueno, las capas de las células ganglionares van a tener núcleos y se van a ver de mediana reflectividad, y sus axones, como son perpendiculares a las de luz, se va a ver una capa hiperrefléctica. Todos estos axones van a confluir en el nervio óptico, entonces es normal que mientras más cercano al nervio óptico, esta capa de células ganglionares sea más gruesa. Esto nos ayudará a saber, viendo una simple tomografía, si estamos viendo un ojo derecho o un ojo izquierdo, tomando en cuenta la capa de fibras nerviosas. Hasta aquí ya hemos sabido todas estas capas, pero ahora, ¿qué pasa con la capa de los fotorreceptores? En sí no estamos viendo toda la célula del fotorreceptor, estamos viendo sus segmentos, y esta capa se vuelve de gran importancia porque puede ser pronóstica dependiendo de la patología. A ver, lo que estamos viendo del fotorreceptor son sus segmentos internos y sus segmentos externos. Los segmentos externos, si se acuerdan, son los que cuentan con los discos y que es en donde se lleva la fototransducción. Los segmentos internos, a su vez, se dividen en la capa del elipsoide, que es rica en mitocondrias, y la capa de mioide, que es una capa en la donde están el mayor orgánulos. Entonces, tomográficamente, los segmentos externos que tienen pigmento van a absorber y la luz y se van a ver hiporreflécticos.
La capa de mioide, que tiene las mitocondrias, se va a ver hiperrefléctica y, perdón, esta es la elipsoide, y la mioide hiporrefléctica. Estos segmentos externos están invitados con el epitelio pigmentario. Y ahí veríamos una capa más gruesa que es el epitelio pigmentario adherida a la membrana de Bruch. Ahora, la coriocapilaris, la coroide, se divide en 3 tipos de vasos: vasos pequeños, medianos y gruesos, que también tomográficamente los podemos ver. Los vasos pequeños son la coriocapilares, la capa de Sattler, que es los vasos medianos, y de Haller, que son los vasos gruesos. Y por último, la unión coroideo-escleral. Ahora aquí podemos ver esta imagen y fácilmente identificar cuáles son las células histológicas que nos decían. Y por último, la fobia. La fobia siempre debe tener esa depresión foveal. Cualquier anomalía que haga que desaparezca, que se profundice, que se aplane o que se invierta, se considera anormal. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Siempre es un placer preparar estos webinars y escucharlos y aprender de ustedes. Es padrísimo. De verdad que muchísimas gracias por una plática tan didáctica. A continuación, con casos prácticos de OCT modo BEO estructural, el doctor Antonio López. Gracias, Toño. Bien, déjenme nada más que se salga de la pantalla. Aquí está. Muy bien. Bien, vamos a ver varios casos de patología del área macular con tomografía de tipo estructural o modo B. Y rápidamente son detalles, como les dijo ya Rosa, la normalidad. Entonces vamos a ver, siempre vamos a observar desde la porción interna, o sea, desde el vítreo, hacia la porción externa, o sea, hacia la esclera. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hablar rápidamente porque son muchas patologías. Esta es una degeneración macular relacionada a la edad. Y bueno, ¿qué estamos observando? Ya les mencionó, por ejemplo, los cambios a nivel del vítreo con el número 1, una hialoidosquisis. Con el número 2, tenemos que irnos a observar la depresión foveal. Es una depresión foveal deforme, obviamente, por el aumento de volumen central que se observa aquí. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, pero no vemos tus imágenes. No sé si puedas darle clic a tu presentación. A ver, es que aquí la tengo. A ver, la dejo de compartir pantalla. ¿Ahí está? Ahora sí, muchas gracias. Disculpen. Entonces, les decía yo, este es un paciente con una degeneración macular relacionada a la edad y vamos a ver desde el interior hacia el exterior. Número 1, vemos una hialoidosquisis. Número 2, vemos la depresión foveal que se encuentra deformada por el aumento de volumen central. Con el número de 3, todavía tenemos que ver la interfase vitreoretiniana, en la cual aquí podemos identificar una membrana epirretiniana que no está provocando tracción. Con el número 4, ya en la neuroretina, vemos la presencia de quistes hacia la capa nuclear interna y hacia la capa plexiforme externa. Con el número 5 observamos ya líquido subretiniano y con el número 6 lo que está provocando toda esta alteración, que es una lesión hiperreflectiva que corresponde también con una neovascularización coroidea. La máquina nos puede dar también la posibilidad de seguimiento de una fecha a otra, o un seguimiento, como ustedes pueden ver a la derecha, a lo largo del tiempo, para poder saber cómo se ha ido comportando la patología de nuestro paciente, no solo de degeneración macular, oclusiones vasculares y también en pacientes que tengan, por ejemplo, un edema macular diabético. No puedo pasar a la siguiente. Ahí está. Bien, aquí vemos otro paciente, también con degeneración macular relacionada a la edad, pero que podemos encontrar otras alteraciones. Vemos un desprendimiento parcial de vítreo, en la cual tenemos todavía una zona de adherencia vitreomacular hacia el nivel de la fobia, que no está provocando en realidad una atracción, sino que se ve la deformidad de la depresión foveal por lo que vemos el aumento de volumen que se encuentra en las capas externas y que es la presencia de un despegamiento del epitelio pigmentario de la retina.
Uy, no están pasando. A ver. Se bloquea. Bien, ahí está. Otro caso en el cual vemos la presencia de una tracción, síndrome de tracción vitromacular, y ustedes pueden observar cómo en este momento sí existe una alteración de la depresión foveal, la cual se está rectificando por esta tracción y provocando ya alteraciones a nivel de las capas internas de la retina con presencia de quistes. Y lo más importante es que podemos suponer que este paciente tiene una baja importante de la agudeza visual súbita por la presencia de un agujero de las capas externas. Ustedes pueden observar dentro del círculo rojo con el número 3, cómo la línea, sobre todo de la línea del elipsoide, se encuentra ya discontinua. Y esto es la causa de una baja importante de la agudeza visual. Esto nos habla de que este paciente hay que operarlo ya. Bien, otro paciente con un síndrome de tracción vitromacular, también mucho más aparatoso, pero que hay que ver ciertos detalles para determinar si vamos a realizar algún procedimiento. Se ve la tracción, se ven grandes quistes en el centro que bien pudieran posteriormente romper estos tabiques y provocar un agujero lamelar, una membrana epirretiniana con el número 3, pero si ustedes pueden observar en el número 4, la línea del elipsoide se encuentra íntegra. Estos pacientes a veces tienen muy buenas agudezas visuales y lo único que tenemos que hacer es mantenerlos en vigilancia. Otras alteraciones de la superficie de la interfase vitreomacular, pues la presencia de una membrana epirretiniana. Y aquí estamos viendo cómo la depresión foveal se ha perdido por completo. Hay un aumento del grosor central que lo corroboramos en las gráficas que tenemos a los lados de la imagen, en la línea negra que la compara al ojo del paciente con una serie de datos normales, los grosores que se encuentran a su izquierda con el número 4 o los cambios de color también que nos pueden orientar para este tipo de patología. Este es un paciente que muy probablemente tiene baja de la agudeza visual y que por lo tanto podemos pensar en operar. Otra alteración, este paciente es un paciente con un agujero macular idiopático que ya fue operado, por eso es que no ven ustedes ningún cambio a nivel del vítreo, se le hizo una limitorexis, pero ustedes pueden observar cómo el agujero macular persiste abierto. Y bueno, esto es sobre todo porque son pacientes que tienen agujeros maculares por lo general crónicos. Vemos con el número 2 que todavía hay restos de una membrana epirretiniana que en ocasiones puede suceder a pesar de que estemos seguros que retiramos todo. Y la presencia con el número 3 de quistes de las capas medias de la retina que nos hablan de esa cronicidad. Aparte, si ustedes observan detenidamente, la línea del epitelio pigmentario no se encuentra regular y es que este paciente, aparte de todo, tiene también cambios por degeneración macular relacionada a la edad. Otro caso ya muy diferente, una coroidopatía serosa central. Pues ya saben, conocen el caso típico del paciente, una agudeza visual perdida levemente, metamorfopsias, micropsias, etcétera, y podemos observar cómo prácticamente está adherida a la hialoides posterior, ligeramente despegada en algunas zonas con el número 1, con el número 2 pérdida de la depresión foveal ligeramente por aumento de volumen, el cual corresponde al líquido subretiniano con el número 3. Y bueno, aquí ya sabemos este tipo de pacientes, por lo general se puede resolver solo o solo en ciertos casos, ciertos comportamientos de la patología requerirá de algún tratamiento. Otro caso, un paciente diabético, más de 20 años de ser diabético, el cual pues obviamente mal tratado, mal cuidado, y podemos observar, bueno, primero con el número 1 se observa el gel vítreo que se encuentra despegado ya completamente, pero con el número 2 una atracción que está producida por una membrana que puede ser avascular o vascular y que está provocando también alteraciones a nivel de la fobia, pérdida de la depresión foveal, formación de quistes en las capas internas y lo más importante, si ustedes se fijan hacia el lado izquierdo con el número 4, la presencia de un desprendimiento de retina. Este paciente es muy probable que sea ya candidato también a una cirugía, una vitrectomía y fotocoagulación, obviamente. Es muy probable que sea un paciente que no tiene ningún tratamiento. Tenemos dentro de los diabéticos, pues también muy frecuentemente el edema macular. Y este edema macular, pues este es un grado ya muy avanzado. Es un paciente ya nefrópata, multitratado, con pérdida de la depresión foveal, la presencia de una membrana epirretiniana con el número 2 que no está provocando ninguna atracción y una gran alteración de la estructura de la neuroretina, tanto de las capas internas y claro está de las externas,
que ustedes pueden observar con el número 3 unos quistes gigantes, que prácticamente en el número 4 no observamos la presencia de la línea del elipsoide. O sea, prácticamente es un paciente con una mala respuesta a los tratamientos respecto a mejoría de la agudeza visual. Tenemos otro caso, paciente operado de FACO, se pierde, regresa al año, había llegado a 20/20, regresa al año, el paciente está en 20/400, se le revisa y se encuentran placas amarillo blanquecinas en el polo posterior, se hace la tomografía y si ustedes observan, en realidad prácticamente la neuroretina no tiene muchos cambios. Con el número 2 observamos un poquito de líquido subretiniano, pero en realidad lo que nos llama la atención es esta coroides, ¿no? Este paciente aquí podemos ver otras tomas y el paciente lo que tenía era una lesión infiltrativa, es un linfoma. Bien, pacientes miopes, frecuentemente los vemos, es difícil a veces tomar las tomografías. Y vemos aquí adelgazamiento de la retina, esa depresión foveal que no es una depresión foveal completamente normal. No se logran ver sobre todo la capa de los fotorreceptores, la línea del elipsoide, y a su derecha podemos observar una esquisis de capas externas de la retina que frecuentemente encontramos en pacientes en los cuales también se está formando ya un estafiloma posterior en el número 4. Y por último, esta imagen que es importante. Yo hago a veces estudios de tomografía a pacientes que no son míos, me los envían. Ese es un paciente que fue el caso, me lo mandaron porque sospechaban algún problema del área macular. Se le hace la tomografía. Vean ustedes sobre todo pérdida de presión foveal, alteraciones sobre todo de las capas externas con el número 2, con una gran cantidad de quistes y ese aspecto corrugado de estas capas externas y una gran cantidad de líquido subretiniano. Al observar al paciente y ver su refracción, su graduación de los lentes, pues vemos que es un paciente miope. Lo dilato, me asomo y veo obviamente tiene un desprendimiento regmatógeno de retina. Y esta es una enseñanza muy importante. Acuérdense que primero está la clínica, primero revisar a nuestro paciente. Este paciente se pudo haber evitado la pérdida de tiempo de ir a hacerse la tomografía y además el gasto de hacerse una tomografía, siendo que pudo haberse solucionado sin este estudio. Gracias. Toño, muchísimas gracias. La verdad es que nos presentaste muchísima variedad de casos. Tanto de la plática de Rosa como la tuya han habido varias preguntas. Estoy aquí checando algunas y ustedes también tienen la oportunidad de revisar para contestar algunas de estas al final de nuestra charla. Estaría súper bien. Entonces, creo que ahora me toca a mí. Permítanme. Ahí ya la ven. Muy bien. Listos. Entonces, bueno, ahora para mí va a ser un gusto platicarles, como decía Rosa, que me encantó su expresión de qué es lo normal, cómo interpretar un angio-OCT normal. Entonces, ahí está. Es muy importante, como decía Toño, a veces tenemos a nuestros pacientes que conocemos y que podemos hacerles el estudio en nuestro consultorio, pero también tenemos pacientes referidos solo a estudios o solo a interpretación de estudios. Y es muy importante conocer las características clínicas de estos pacientes y si no conocemos estas características, hacer algún interrogatorio cuando solo se trate de interpretar la imagen, tener un breve interrogatorio de los pacientes. Es un consejo que les puedo dar, que si solo van a interpretar imágenes, tengan un breve interrogatorio con el nombre, la edad, enfermedades heredofamiliares, personales patológicos, antecedentes oftalmológicos, cirugías oftalmológicas, medicamentos intravitreos y medicamentos concomitantes que estén utilizando durante el estudio. Entonces, los datos clínicos son muy importantes para poder interpretar un estudio, tanto modo B como un angio-OCT. Ya hablaremos a continuación de cómo tendremos que valorar el índice de calidad del estudio, cómo tomar una imagen desde el inicio para que salgan bien, podamos verlas bien. Y un angio-OCT es indispensable siempre tener un modo B.
correlacionar siempre con un OCT estructural. Rápidamente vamos a platicar también de artefactos, porque desde el advenimiento y llegada de este estudio de angio-OCT, pues han surgido muchos artefactos que es bien importante identificarlos para no generar malas interpretaciones. Entonces, vamos a recordar que el angio-OCT es una imagen basada en movimiento. La imagen fija es la retina y lo que va a notar el movimiento es el flujo de los eritrocitos. Y la luz que responde a estos eritrocitos hacen como una esfera que se refleja, regresa a la luz, y eso es la imagen que vamos a ver como contraste. Y a esto le llamamos decorrelación. En el OCT estructural hablamos de hiperreflectividad, hiporreflectividad, y en el angio-OCT hablamos de decorrelación o no decorrelación. Para lograr esta interpretación, pues debemos conocer la anatomía de la retina, de lo normal y de los plexos vasculares de la retina. Campbell y colaboradores lograron hacer esta nueva nomenclatura para el angio-OCT tomando en cuenta el plexo vascular radial peripapilar, que es el único plexo que los vasos van completamente paralelos a la capa de fibras nerviosas. Después, en la capa de células ganglionares tendremos el plexo vascular superficial. Estos dos plexos formarán el complejo vascular superficial. Anatómicamente, y este equipo también nos muestra en imágenes del plexo vascular intermedio. Habrán algunas bibliografías que no lo mencionen y que lo tomen en cuenta del plexo vascular profundo, pero en general existe, se ve, y este va a estar principalmente en los procesos de las células bipolares. Posteriormente, el plexo vascular profundo va a estar principalmente en la capa plexiforme externa y nuclear interna, y tanto el plexo capilar intermedio como el plexo capilar profundo van a formar el complejo vascular profundo. Ahora, es muy importante entender que aunque hablemos de un complejo vascular superficial, estos vasos van a estar en capas más internas de la retina y al revés, aunque hablemos de plexos vasculares profundos, van a estar en capas más externas de la retina. Rápidamente vamos a hablar acerca de los artefactos. Los artefactos se generan a través de estas 4 formas que vamos a ir describiendo rápidamente aquí. Artefactos por propiedades intrínsecas de los ojos pueden ser por opacidad de medios, ¿no? Como condensaciones vítreas, una hemorragia vítrea, que no permite una buena visualización de los tejidos, principalmente del epitelio pigmentado de la retina y de la coroides. Aquí, en la primera imagen, tenemos estas imágenes como negras por debajo de los vasos que simulan una imagen de no decorrelación o de bajo flujo. Algunas estructuras de la retina, como exudados duros, como hemorragias, nos pueden dar estas imágenes o áreas de no perfusión o de no flujo. Pero aquí se trata siempre de correlacionar todo. Este es un paciente sano, joven, que encontramos estas imágenes al hacer el angio-OCT como de no decorrelación, y a la hora de que lo revisamos en la lámpara de hendidura encontramos unas condensaciones vítreas importantes, pero la retina estaba perfectamente normal. El doctor Spade desde el 2015 ya nos hablaba de artefactos de proyección, que vemos aquí la imagen de un tenedor que está en la parte más superficial y se ve una imagen de un tenedor en áreas más profundas, pero simplemente es la proyección de esta imagen. Vamos a verlo en el angio-OCT. En la imagen A tenemos este vaso que se ve en la parte inferior temporal y se ve proyectado en la imagen B en el plexo vascular profundo. Es muy importante hacer la correlación con el OCT estructural porque vemos en la línea que nos ve en el modo B, no se ve ningún vaso, simplemente se está proyectando de un plexo superficial al plexo profundo. Artefactos por movimiento. Cuando hay movimientos oculares importantes, podemos obtener diferentes artefactos, como este, que es un artefacto de doble vasculatura, el artefacto de estiramiento, como podemos ver en las flechas, que se ve la imagen estirada, artefacto como de un edredón o de entrecruzamiento, que se ven como empalmadas las imágenes, artefactos de desplazamiento vascular o de segmentación. Es importante conocer cada uno de estos para poder identificar que son artefactos y que no estamos hablando de alguna patología propiamente de la retina o de la vasculatura de la retina. Entonces,
Ahora sí, ya vimos que conocemos al paciente, vimos los artefactos. ¿Cómo empiezo a interpretar un angio-OCT normal? Es muy importante siempre realizar un OCT estructural. Aunque nos pidan solo háganle angio-OCT, tenemos que hacer una correlación. Entonces, siempre tener un OCT estructural y ya de cajón muchos equipos como Optopol nos da el ENFAS en cada imagen de angio-OCT tomada. Entonces, el ENFAS, recordar que es un scan coronal de la interfase vitreoretiniana, donde podemos tener mucho más información de tamaño de quistes, de formas, de pliegues de las membranas epirretinianas, de drusas, inclusive podemos ir valorando una progresión de atrofia geográfica. Pero bueno, una vez que ya tomamos el OCT estructural, ahora sí, nos vamos al angio-OCT. Estas son imágenes ya avanzadas. Al final de la charla les enseñaré cómo entrega el reporte el equipo, pero fíjense cómo se ve súper bien el plexo radial, capilar, peripapilar. Vemos cómo los vasos realmente van paralelos y en forma del haz papilomacular y observamos una zona vascular foveal. En el modo B o en el modo estructural que vemos en la parte inferior, siempre vemos los límites de estos plexos en su nivel superior, en su nivel inferior, y también vemos la segmentación del mismo. ¿Qué vamos a valorar de un angio-OCT normal en un plexo vascular superficial? Pues bueno, en el plexo vascular superficial, fíjense que vemos las arcadas vasculares, se ven las arterias muy bien definidas, se ven con un grosor prominente, vemos anastomosis adecuadas, una red capilar centrípeta que se va acercando hacia la zona vascular foveolar, y esta zona vascular siempre hay que valorarla y describirla de forma simétrica. Tiene que ser redonda, con bordes bien definidos y con una red peripapilar foveal geométrica y simétrica. Aquí vamos a ver, fíjense muy bien en el grosor de las arcadas vasculares y de este plexo vascular superficial, cómo se va a ir perdiendo en los siguientes plexos que vamos a ir viendo y cómo se notan la diferencia. Estos dos últimos formarán el complejo vascular superficial, que aquí vemos en la parte del angio-OCT y la parte de ENFAS. Si hablamos del plexo vascular intermedio, aquí ya se ven mucho menos las arcadas vasculares. Esto vemos que empieza a haber una mayor anastomosis de los plexos vasculares de forma vertical hacia el superficial, con el intermedio y luego hacia el profundo. Este plexo vascular intermedio está localizado entre los procesos de las células bipolares. Y ahora fíjense, en el plexo vascular profundo, aquí ya vemos una malla mucho más apretada de los vasos, vemos una densidad capilar mayor, ya no se ven la forma de las arcadas, ¿no? Estos vasos prominentes que veíamos en el plexo vascular superficial, aquí ya no se ven. Se pueden llegar a ver, pero eso ya sería un artefacto de proyección. Entonces, para que no nos vayamos con la finta de que podemos tener imágenes de vasos más grandes en el plexo vascular profundo. Aquí la densidad capilar es mayor, tiene una malla como de telaraña y se observa un poco irregular la zona vascular foveal. Y bueno, el complejo vascular profundo, que es el conjunto de los dos previamente mencionados. Lo que también nos va a ayudar muchísimo para descartar membranas neovasculares coroideas o alguna otra patología de epitelio pigmentado en la retina y coroides es justamente ver el epitelio pigmentado. El epitelio pigmentado se ve como un cuadro negro, como lo podemos ver en la imagen superior a su izquierda. Es un cuadro negro donde no se debe de ver ninguna vascularidad. A veces se pueden proyectar imágenes y simular un vaso que esté en el epitelio pigmentado de la retina, que no debería estar ahí, pero repito, siempre es muy importante hacer la correlación con el OCT estructural y ver si hay o no alguna alteración vascular en ella para que se pueda correlacionar. Entonces, esta área de epitelio pigmentado siempre se tiene que ver negro. Y para valorar coroides y coriocapilaris, en el angio-OCT ya agregan una terminología de textura. Entonces, refieren que la coroides debemos de describirla como una textura granulada, multilobulada, con estas como parchecitos de correlación y no de correlación, y también podemos valorar la coriocapilar. Esto es en una forma sencilla y sana principalmente.
Aquí es como nos entrega la imagen el equipo. Es una imagen completa y aquí nos observamos arriba a la izquierda el plexo superficial, el plexo profundo, el plexo externo, la coriocapilaris, el énfasis y siempre correlacionándolo con un OCT estructural. Herramientas que nos tiene el angio-OCT, la zona vascular foveal, que la podemos medir si está normal, si está ampliada, zonas vasculares y zonas para medir membranas neovasculares y también herramientas que nos permiten valorar zonas de no perfusión o zonas de no flujo. Así que bueno, esto sería todo por mi parte de cómo valorar un angio-OCT normal. A continuación vamos a ver casos anormales con el doctor Emiliano Fulda de angio-OCT. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Ahí está. Muy buenas tardes. Vamos a compartir algunos de los casos que tenemos del día a día. Perdón. Bueno, vamos a ver entonces unos casos de angio-OCT que tenemos en el consultorio. Recordando rápidamente, el angio-OCT lo que va a hacer es ver el movimiento de los vasos, de los eritrocitos dentro de los vasos, sin utilizar colorantes. Podemos hacer angio-OCTs de lesiones de zonas muy pequeñas, más grandes. ¿Qué sería lo ideal en un OCT? Bueno, que la superficie fuera completamente plana, que el sujeto no se mueva en lo absoluto, no parpadee, no lata su corazón para no tener ningún tipo de artefacto, que podría llegar hasta el ecuador y la periferia y que fuera rápido y completamente automatizado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Femenino, 49 años, que llega por baja visual porque le dieron o encontraron un cisticerco que ha estado creciendo durante 15 años, tiene hemofilia y es alérgica a la fluoresceína. Entonces, la pobre tiene una lesión, es un melanoma coroideo en el polo posterior, que lo tratamos con braquiterapia y resulta que al poco tiempo tiene esta paciente una retinopatía por radiación. Podemos ver los exudados, podemos ver la sangre reciente, ¿no? Subretiniana y algunos parches de sangre que se están absorbiendo. Pero lo que queremos determinar es si hay zonas de no perfusión o zonas de no isquemia que podríamos relacionarlo. Y bueno, clínicamente no lo voy a poder ver porque me está bloqueando la sangre en estos pacientes. Angiografía, una, no le quiero causar un shock anafiláctico al paciente y dos, hay bloqueo por la sangre. 3, el verde indocianina no me va a determinar si hay isquemia, no perfusión. El OCT tampoco, por lo cual me quedo con mi angio-OCT. Y bueno, ¿qué ventajas voy a poder hacer con el angio-OCT? Es no invasivo, es rápido, lo tengo en el consultorio y como había ya dicho ahorita Jimena, el non-flow area. Los non-flow areas los podemos hacer automatizados o lo podemos hacer manualmente y poder llegar a medir las zonas de no perfusión. Entonces puedo hacer un angio-OCT en esas zonas y determinar cuál es el tratamiento más adecuado, si inyecto o no inyecto al paciente o si fotocoagulo. En este otro caso tenemos un melanoma coroideo, radiado ya también, con retinopatía por radiación y lo que vamos a determinar son estas zonas de no perfusión que las vamos viendo, le ponemos el EndFlow y medimos y podemos sacar el área de estas zonas que determinamos. Y después de aplicar tratamiento vemos cómo empieza a reperfundirse o tener una mejor perfusión en capas. Otro de los ejemplos, paciente radiado que de repente me llega con baja visual y donde vemos que efectivamente con el angio-OCT, el edema en el OCT-B se correlaciona con el angio-OCT, como decíamos, para poder determinar la causa de baja visual en este paciente y subsecuentemente ya sea tratarlo con una fotocoagulación como está aquí o poder poner antiangiogénico. También metástasis coroideas, como vemos en plexos profundos y en el M-phase, vemos esta lesión desde coriocapilares que va a casi todas las capas en el ojo derecho y en el ojo izquierdo tenemos el seesaw, que ya fue descrito en OCT-B, como tenemos como olas que se ven algunas veces en la coroides y vemos la lesión que está invadiendo supracoroidea por abajo de la retina. También podemos hacerlo para medir lesiones benignas. Por ejemplo, este melanocitoma con un OCT normal, un OCT-B, no nos permite el pigmento pasar y si de repente pudiéramos pensar que fuera un melanoma, cuando le hacemos un angio-OCT vemos que esa zona definitivamente no tiene nada de flujo vascular.
Podemos verlo para seguimiento de drusas en las diferentes capas, en la corocapilaris y en las capas externas, y vamos con el seguimiento con los softwares para ver si el paciente tiene progresión. Creo que preguntaban en el chat cómo podemos ver las zonas de atrofia, cómo podemos medirla. El BFA es un software que también tiene, que podemos determinar las zonas de atrofia en la corocapilaris y seguirlos con el paso del tiempo para ver si hay un aumento en las atrofias geográficas en los pacientes con degeneración macular. En las membranas neovasculares podemos, de hecho, por ejemplo, empezar a delimitarlas con otro, ya sea manual o automatizada. Yo prefiero definitivamente manual, y podemos medir estas zonas y con el paso del tiempo ver si aumentan. Por ejemplo, podemos determinar que la neovascularización coroidea correlacionada con el OCTB, podemos ver la membrana neovascular sin necesidad de ponerle un medio de contraste. Una tecnología que empiezo poco a poco es esta, el esqueleton, el área de densidad esquelética y el área de densidad que nos habla de perfusión. Como vemos con el paso de las inyecciones en los pacientes con degeneración macular, va mejorando la perfusión en el centro y como va disminuyendo la densidad esquelética, que es las imágenes superiores. En oclusiones vasculares y edema macular vemos el paciente en el OCTB, un edema macular quístico, pero cuando determinamos en el angio-OCT vemos esta no perfusión en casi todas las capas, teniendo un pobre pronóstico para tratamiento de antiangiogénicos o esteroideos. Probablemente un buen pronóstico en cuestión estructural, pero mal funcional. En serosas centrales también podemos ver el líquido y la presencia del despegamiento en el área macular y correlacionar nuestro despegamiento o el DEP, que probablemente es la zona donde tenemos la alteración en el epitelio pigmentado, con la parte del M-phase en el angio-OCT. Vasculopatías polipoideas, donde perfectamente podemos ver en las capas externas la membrana, acá en la zona vascular, en el despegamiento del epitelio pigmentado y su tratamiento ya sea con terapia fotodinámica, si todavía la conseguimos, o algún otro tratamiento. Membranas epirretinianas. Esto hemos empezado poco a poco a ver que los pacientes con membranas epirretinianas, que de repente encontramos en capas profundas y en el M-phase un patrón granular, tienen mal pronóstico quirúrgico. Esto es, por ejemplo, un paciente que después de que le quitaron la membrana crea estos quistes, pero además en el M-phase tiene este patrón granular y en capas profundas tienen un mal pronóstico visual. Muchas gracias. A continuación, Jimé, te dejo la palabra. ¿Quieres que pongamos el video? Sí, adelante. Una vez, entonces. Gracias. Preparamos entonces un video en los cuales, creo que ya me salí. La verdad es que lo que Emiliano compartir. Ya está en compartir pantalla. Hemos recibido muy buenos comentarios de sus ponencias. Rosa, la tuya ha sido taquillera. Dicen que fue muy didáctica, que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Y a ver si ya está de Emiliano, pero hay muchas dudas. Entonces, en lo que Emiliano pone la pantalla, Toño, en tu presentación vimos que nos pusiste todas las imágenes blanco y negro. Yo también acostumbro a hacerlo así, pero nos hacían una pregunta de por qué no a colores y cuál es la ventaja de hacerlo con estas 256 sombras de gris, ¿no?, que tiene el OCT. Bueno, supuestamente en la escala de colores tenemos una mayor cantidad de colores que escala de grises, pero en realidad de todos modos a mí se me hace más fácilmente reconocer alteraciones estructurales en el OCTB poniéndolo en blanco y negro. Y es una costumbre que he tenido ya siempre. Prácticamente no utilizo las imágenes a color. Sí, yo igual. Definitivamente vemos más detalles en imágenes blanco y a escala de grises. Ahí está el video del doctor Emiliano. Explícanos, Emiliano, por favor, ¿qué es lo que vamos a ver?
Tenemos la oportunidad de normalmente tener el acceso a estas tres máquinas. Entonces, lo que hice, de hecho, hoy en la mañana, es demostrar algo que realmente para mi práctica es de todos los días. En las otras dos parece como si fueras un DJ, tienes que tener uno que está focando, el otro tomando, viendo la pantalla, ver que esté bien. En lo que he visto es que en el Renovo lo único que hago, lo dejo y pues me da tiempo para tomar el café, para poder ver la pantalla porque es completamente automatizado. Enfoca, tiene el eye tracker, ahí no estoy poniendo absolutamente nada, el paciente nomás está viendo. En los otros dos, de hecho, es un técnico en el instituto que es muy bueno, hace miles de OCTs. Y vamos a hacer las mismas tomas en los dos ojos, tres maculares, un angio OCT, de hecho, y lo que es en el espectralis y en el tritón, tardamos más o menos 2 minutos y medio y ya acabamos de acabar en el Optopol. Entonces es muy rápido, es muy reproducible y yo puedo dedicar mi tiempo a estar viendo pacientes en vez de estar dedicado de ver que las imágenes me salgan claras, que no se vio, que estaban fuera de foco, etcétera. Entonces, para ejemplificar, en el Optopol me tardo por ojo, angio-CT, un angio-CT de 9 milímetros, que es el que me gusta, unos cortes centrales más un 3D, más o menos me tardo 1 minuto por ojo y en los otros nos tardamos 2 minutos y medio, ¿no? Con un técnico en el instituto. Sí, sin duda es una gran ventaja. También en niños es fácil adquirir las imágenes en Optopol. Quedamos de que en estos últimos 4 minutitos que nos quedan con todos los que nos están viendo desde Bogotá, República Dominicana, México, Perú, Colombia, muchísimas gracias a todos. Queremos darles como tips y trucos para obtener buenas imágenes e interpretarlas con mayor facilidad. Entonces, no sé, Rosa, si nos quieras compartir desde hasta la toma de la imagen, ¿tú qué sugieres desde cómo colocar al paciente, cuándo dilatarlo, cuándo no, para obtener mejores imágenes y poder ver con más detalle todo lo que queremos ver de la estructura macular? Bueno, aun y cuando los aparatos en la actualidad son muy rápidos en la adquisición de la imagen, sí necesitamos que el paciente esté bien posicionado, igual que en la lámpara de hendidura está la medida en donde debe de quedar el ojo, igual el paciente. Explicarle al paciente que no tiene que andar rotando, que el aparato lo tiene que hacer. Y sobre todo, mejorar la lubricación. Y inclusive se le pone una gotita antes de lubricante, ya se siente bien, segundos va a tener que estar manteniendo su mirada fija. Pero también en la angio-CT vale la pena, inclusive, aun y cuando es rápido, poner una gotita de Ponti para que aguante el paciente, no estar, bueno, ya di gol de anestésico, ¿no? Para que el paciente aguante mantener más fácil la mirada, ¿no? Realmente es muy fácil. Ay, mi gato. Ay. No. En casos, si tuviéramos opacidad de medios, ¿dilatan? Sí, de preferencia. Sí, por supuesto. Es válido, aun y cuando estos softwares son generalmente para no dilatar, ¿no? La gran mayoría, es válido dilatar. Toño, gracias, Rosa. Sí, respecto a lo que mencionaste, cuando hay opacidades vítreas, primero, la máquina puede ser automática o podemos utilizar el modo manual. En esos casos, entonces, dilatar la pupila y en ocasiones podemos librar si movemos al paciente y utilizamos el modo manual, podemos librar esas opacidades y llegar a tomar algunas imágenes importantes. Sí, de acuerdo. A mí me ha pasado igual hasta con cataratas que dilatamos, también mover un poquito al paciente, justo eso es como podemos librar esa opacidad, ya sea en cristalino o en vítreo, para poder llegar al ángulo que necesitamos de incidencia de luz. Emiliano, en tu caso, que vimos que nos presentaste unos casos padrísimos de melanocitomas y todo, ¿qué ventajas tú has encontrado del OCT-A complementado con el modo B en tu práctica como oncología ocular? A mí lo que me ha servido muchísimo, como lo decíamos, era la isquemia. O sea, la determinación en el consultorio de este paciente está empezando a tener retinopatía por radiación, debo empezar a inyectar y tratar esta retinopatía o me puedo esperar, hay alguna zona que está, ¿no?, isquémica y puedo fotocoagularla mejor y ya no estar inyectando definitivamente al paciente, me ha ayudado.
Una de las cosas que decías para mejorar la visualización, efectivamente, es dilatar, buena lubricación. Y yo le quito la parte automática cuando es un paciente complicado, porque sí quiero, si la imagen está en ese momento, le pico y me la detecta rapidísimo. Algunas veces le bajo un poquito la cantidad de cortes en tiempo para que me salga la imagen. Prefiero una imagen que me dé una idea de lo que está teniendo este paciente con esta catarata y esta falta de lubricación o la sinéresis vítrea, y determinar que sí tengo una patología macular, ¿no? En general es bastante benévolo como aparato, ¿no? O sea, una vez que le enseñé, por ejemplo, a mi asistente a utilizarlo, de hecho yo ya no tomo los OCTs, lo toma mi secretaria, y una de las cosas que he puesto son viewing systems. Entonces, a diferencia de otras máquinas que tienes que tener forzosamente el software donde estás haciendo el OCT, yo lo tengo en mi consultorio, nada más la computadora donde estoy viendo al paciente y estoy moviendo las imágenes del software, y en otro cuarto, en otra habitación completamente fue tomado el OCT, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja, por ejemplo. Una gran ventaja, que puedas platicar con el paciente y enseñarles las imágenes. Otra, Exacto. por último, creo que el angio-OCT es complementario totalmente, pero sí nos puede hacer gran diferencia en diferentes casos, ¿no? Yo me acuerdo de un caso de un edema macular cistoideo, que si solo hubiera tenido el OCT modo B y lo inyecto, no hubiera mejorado el paciente la visión, porque al hacerle un angio-OCT, vi el aumento de la zona vascular foveal, o sea, una isquemia macular importante, que sabía que ya de antemano, que aunque inyectaras, pues el pronóstico visual es muy malo, ¿no? Entonces, siempre complementarlos. Son las 7. No sé si alguien quiera dar alguna perla última para cerrar este webinar. Bueno, respecto a los tips, tenemos pacientes miopes, muy miopes, los cuales no podemos tener una buena imagen por esta miopía tan importante. Y pues bueno, se le puede pedir al paciente que traiga su lente de contacto. Y con eso podemos obtener una buena imagen sin tener problemas. Sí, otra ventaja que yo le he encontrado al Optopol es que tenemos hasta menos 25 dioptrías para pacientes con miopía, entonces esa es otra ventaja. Toño, muchísimas gracias. Rosa, Emiliano, ¿algo más que quieran participar para todos nuestros asistentes del día de hoy? Pero ahorita lo que estaba revisando... No, pues muchas gracias. Barros. Rosy, por favor, adelante. No, quedan muchas preguntas que hay que contestar. No sé si podamos dar un correo después y ahí por ahí las podemos explicar más ampliamente, o no sé cómo se podría hacer. Una idea padrísima, o inclusive un Zoom también. Podemos tomar las preguntas e ir contestando las más repetitivas, pero creo que es muy buena idea. Y vamos a investigar con FBI Equipments si hay alguna forma de compartir estas ponencias en alguna plataforma. Ya se los haremos saber. Emiliano. Lo que estaba revisando un poquito que están preguntando es de glaucoma, ¿no? Y de biometría y el OCT, ¿no? Del segmento anterior. Las fórmulas, hasta lo que yo tengo entendido, todavía no están liberadas, ¿no? Porque tienen patentes. Entonces sí podemos hacer las longitudes axiales, ver lo que es la cámara anterior, hacer una topografía corneal, ¿no? En el mismo aparato. Entonces es otra de las cosas. O sea, lo único que le falta es que tuviera un campo visual. Esta máquina tiene 5 cosas, no en una. Entonces eso también me ha ayudado mucho a ser más como conciso en una sola máquina. Le hago la topografía corneal, le hago la biometría. De una vez le checo lo del glaucoma al paciente, le hago el OCT de glaucoma y el OCT macular, el angio-OCT. Y pues, ¿me falta algo, Jiménez? Pues creo que ya mencionaste todas las bondades del Revo NX. Y pues muchas gracias, Rosa, Toño, Emiliano, a todos los asistentes que nos vieron. Ya nos están reclamando que saludemos a Argentina, Chile, Ecuador. Si nos pasan alguno, de verdad que queremos saludar a todos los residentes, exresidentes de mis maestros, que también son sus maestros. Gracias por acompañarnos a todos. Y pues a FBI Equipments, a Optopol y a ustedes como ponentes y a ustedes como asistentes, de donde quiera que estén,
que tengan una cuarentena lo más llevadera posible, tranquila, sana, que todas sus familias se encuentren sanas, cuídense mucho y muchísimas gracias por invertir su tiempo en este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Bye. Bye bye.